Hola, 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 amantes del salseo turco, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Ya saben que este es su rinconcito favorito para estar al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los momentos más emotivos de nuestras estrellas turcas. Y hoy, tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un momento realmente especial, un momento que ha hecho suspirar a miles, quizás millones, de fans alrededor del mundo. Vamos a hablar de ese instante mágico en el que Kerem Bürsin, nuestro querido Serkan Bolat, dedicó un premio a Hande Erçel, la inolvidable Eda YLDZ. Sí, así como lo oyen. Esa dedicatoria que nos robó el aliento y que, a día de hoy, sigue generando olas de emoción. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada que se cruzaron en ese momento. Vamos a desmenuzar el contexto, a recordar los rumores, las esperanzas y los sueños que rodeaban a esta pareja que, dentro y fuera de la pantalla, nos enamoró a todos. Y por supuesto vamos a escuchar esa llamada que te emocionará hasta las lágrimas. Créanme, es un vídeo que no se pueden perder. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Estamos trayendo contenido nuevo todas las semanas, así que no se lo querrán perder. Ya saben, un clic no cuesta nada y nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este momento icónico. Prepárense para revivir la magia de Kerem y Hande, la conexión innegable que traspasó la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero. Comencemos. Recordemos un poco el contexto. Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos muchos, fue un fenómeno global. No fue simplemente una serie de televisión, fue un tsunami de emociones. Se expandió más allá de las fronteras de Turquía, conquistando corazones en Latinoamérica, España, Estados Unidos, y hasta en rincones inesperados del mundo. Hande y Kerem interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes con una química explosiva, una relación llena de altibajos, pero sobre todo, un amor inmenso. Y como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fans, ávidos de verlos juntos, encontraron en cada gesto, en cada mirada, en cada interacción, la confirmación de que su amor era real. Y vaya que los entendemos. Era difícil no dejarse llevar por la magia que emanaba de la pantalla. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Senkalkapm resonara tanto con el público? Para empezar, la trama. No era la típica historia de amor predecible. Eda y Serkan eran polos opuestos con personalidades chocantes y orígenes distintos. Ella, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero. Él, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo, con un aura de frialdad que parecía impenetrable. Su encuentro fortuito, un error que los obliga a fingir un compromiso, fue el detonante de una historia llena de giros inesperados, momentos cómicos y escenas cargadas de pasión. Además, la serie abordaba temas universales como el amor, la amistad, la familia, la ambición y la superación personal. Eda era un ejemplo de perseverancia y optimismo, mientras que Serkan aprendía a abrir su corazón y a disfrutar de la vida gracias a ella. Sus personajes eran imperfectos con sus propios miedos y debilidades, lo que los hacía aún más cercanos y reales para el público. Y por supuesto, no podemos olvidar la química innegable entre Hande y Kerem. Su conexión trascendía la pantalla y se podía sentir en cada escena. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y esa química fue, sin duda, uno de los factores clave del éxito de la serie. Y claro, los rumores no tardaron en surgir. Salidas juntos, vacaciones secretas, fotos comprometedoras. La prensa del corazón turca no les daba respiro. Los paparazzi los seguían a todas partes. Hande y Kerem, por su parte, mantenían un silencio cauteloso, alimentando aún más la especulación. Se negaban a confirmar o negar los rumores, dejando que la imaginación de los fans volara. Pero a pesar de su discreción, era evidente que entre ellos había algo especial, una conexión que iba más allá de lo profesional. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor, paralela a la de Eda y Serkan. Se les vio juntos en Maldivas, disfrutando de unos días de relax en un paradisíaco resort. Las fotos, aunque borrosas y tomadas a distancia, confirmaban lo que muchos sospechaban: estaban pasando tiempo juntos fuera del set de grabación. También se les vio en varias ocasiones cenando en restaurantes de Estambul, compartiendo risas y confidencias. Cada uno de estos momentos alimentaba aún más la esperanza de los fans de verlos juntos en la vida real. Fue entonces, en medio de este clima de expectación y esperanza, que llegó ese momento que vamos a analizar hoy,
la entrega de un premio a Kerem y su posterior dedicatoria a Hande. Un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans de Senkalkam. Un momento que se convirtió en un antes y un después en la historia de su relación, y que desató una ola de emociones que aún hoy sentimos. Imagínense la escena: Kerem, impecable como siempre, sube al escenario a recibir el premio. Su carisma es innegable, su presencia magnética. La ovación es ensordecedora. El público lo aclama, lo admira, lo adora. Él sonríe, agradece el reconocimiento y comienza su discurso. Un discurso que al principio parece ser de lo más normal. Agradece a su equipo, a sus compañeros, a su familia. Lo de siempre, ¿no? Un discurso protocolario, lleno de clichés, pero que cumple con su función. Pero entonces de repente su mirada se ilumina. Algo cambia en su rostro. Hace una pausa, respira hondo y con una sonrisa que ilumina todo el recinto, pronuncia el nombre que todos esperábamos escuchar: Hande. El silencio se hizo sepulcral en la sala. Todos los presentes, conscientes de la tensión y la expectación que rodeaba a la pareja, contuvieron la respiración. Y ahí, amigos míos, es donde la magia realmente comienza. Porque no se trata solo de mencionar su nombre, sino de la forma en que lo dice. La calidez en su voz, la sinceridad en sus ojos, el cariño que emana de cada una de sus palabras. Es algo que simplemente no se puede fingir. Era una declaración velada, una confirmación implícita de sus sentimientos. Kerem comienza a hablar de Hande, de su talento, de su profesionalismo, de su dedicación. La describe como una actriz excepcional, una compañera de trabajo ejemplar. Pero no se queda ahí. Va más allá. Habla de su bondad, de su generosidad, de su capacidad para iluminar la vida de los demás. La describe como una persona increíble, una mujer excepcional. Y sobre todo como una compañera invaluable. Sus palabras resonaban en la sala, creando una atmósfera de romanticismo y admiración. En ese momento la cámara enfoca a Hande, que se encuentra entre el público. Se la ve emocionada, con los ojos brillantes, conteniendo las lágrimas. Se nota que las palabras de Kerem la llegan al corazón, que le tocan el alma. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, felicidad y gratitud. Y es que, señoras y señores, no se puede negar la química que existe entre ellos. Una química que se manifiesta en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto. Su lenguaje corporal lo decía todo. Pero lo más importante, lo que realmente hace que este momento sea tan especial, es la dedicatoria del premio. Kerem, con la voz entrecortada por la emoción, afirma que este premio no es solo suyo, sino también de Hande. Que ella ha sido una parte fundamental de su éxito, que sin ella no habría podido lograrlo. Y que por lo tanto le dedica este premio con todo su cariño y admiración. Una declaración de amor en toda regla. ¡Ay, Dios mío! Díganme si no es para suspirar. Es que es un momento tan romántico, tan conmovedor, tan lleno de amor. Es imposible no emocionarse al ver la conexión tan profunda que existe entre Kerem y Hande. Era como si estuvieran viviendo un cuento de hadas, un romance de película. Pero la cosa no termina ahí. Porque después de la dedicatoria, Kerem decide hacer algo aún más especial: la llama por teléfono. Sí, así como lo oyen. En pleno escenario, frente a miles de personas, Kerem llama a Hande para compartir con ella este momento tan importante. Un gesto audaz, inesperado, que dejó a todos boquiabiertos. Y ahí, señoras y señores, es donde la emoción alcanza su punto máximo. Porque al escuchar la voz de Hande al otro lado del teléfono, al escuchar su alegría, su agradecimiento, su cariño, es imposible no sentir un nudo en la garganta. Era como si estuviéramos escuchando una conversación privada, un momento íntimo entre dos personas que se aman. Hande, con la voz temblorosa por la emoción, agradece a Kerem por sus palabras, por su dedicatoria, por su apoyo. Le dice que lo admira, que lo quiere, que está muy orgullosa de él. Y le reafirma que para ella, este premio también es suyo. Sus palabras eran sinceras, llenas de afecto y gratitud. Es una conversación breve pero intensa. Un intercambio de palabras llenas de cariño, de admiración, de respeto. Un momento que nos permite vislumbrar la relación tan especial que existe entre ellos. Una relación que va más allá de lo profesional, que se basa en la amistad, en la confianza, en el amor. Era evidente que se apoyaban mutuamente, que se admiraban y que se querían. Y es que al final del día, eso es lo que realmente importa. Más allá de los premios, de la fama, del éxito, lo que realmente nos llena el alma son las relaciones que construimos con los demás. Los lazos que nos unen a las personas que queremos. Y la conexión entre Kerem y Hande es un claro ejemplo de ello. Una conexión que trascendió la pantalla y que se convirtió en una historia de amor real. Esta llamada, señoras y señores, es una joya.
Una prueba irrefutable del cariño que se tienen. Una muestra de que a veces la realidad supera la ficción. Y es que aunque su relación amorosa haya terminado, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente siguen intactos. Una lección de madurez y de cómo mantener una relación sana después de una ruptura. Pero, ¿qué pasó después de este momento? ¿Cómo continuó la relación entre Kerem y Hande? Bueno, como ya sabemos, su relación amorosa llegó a su fin. Una noticia que sin duda entristeció a muchos fans que soñaban con verlos juntos para siempre. El jarro de agua fría que nadie quería recibir. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Otros hablaban de presiones externas, como la constante atención de los medios y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. También se rumoreó sobre posibles infidelidades, aunque nunca se confirmaron. Sin embargo, a pesar de la ruptura, Kerem y Hande han demostrado que es posible mantener una relación de amistad y respeto después de una relación amorosa. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales, se han felicitado por sus logros y han dejado claro que aunque ya no estén juntos como pareja, el cariño y la admiración que se tienen siguen intactos. Un ejemplo de madurez y de cómo priorizar el respeto y la amistad por encima del rencor y el resentimiento. Se les ha visto interactuando en redes sociales, felicitándose por sus cumpleaños y por sus éxitos profesionales. También se han cruzado en eventos públicos, donde han demostrado tener una relación cordial y respetuosa. Estas pequeñas muestras de cariño y respeto han reconfortado a los fans, que siguen admirando su madurez y su capacidad para mantener una relación sana después de la ruptura. Y es que al final del día, eso es lo que realmente importa. Más allá de las relaciones amorosas, lo que realmente nos define como personas son los valores que tenemos, el respeto que mostramos hacia los demás, y la capacidad de mantener relaciones sanas y positivas, incluso después de una ruptura. Una lección valiosa para todos nosotros. La historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de éxito, de amistad y de respeto. Una historia que nos ha hecho suspirar, reír, llorar y sobre todo, creer en el poder del amor. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, su legado perdurará para siempre en la memoria de todos los fans de Senkalkam. Una historia que nos recordará que el amor puede tomar muchas formas, y que incluso después de una ruptura, el cariño y el respeto pueden perdurar. Así que, amigos míos, ahí lo tienen. Un análisis detallado de ese momento mágico en el que Kerem Bürsin dedicó un premio a Hande Erçel. Un momento que nos robó el aliento y que a día de hoy, sigue generando olas de emoción. Un momento que encapsula la magia de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Porque como siempre digo, no hay nada que me guste más que compartir con ustedes mi pasión por las estrellas turcas y por sus historias de amor. Es un placer poder conectar con ustedes a través de este canal y compartir nuestra pasión por el salseo turco. Hemos revivido la emoción de ese discurso, hemos analizado cada palabra, cada gesto, cada mirada. Hemos escuchado esa llamada que te emocionó hasta las lágrimas. Hemos recordado el contexto, los rumores, las esperanzas y los sueños que rodeaban a esta pareja que, dentro y fuera de la pantalla, nos enamoró a todos. Hemos viajado en el tiempo para revivir la magia de Kerem y Hande. Y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de los premios, de la fama, del éxito, lo que realmente importa son las relaciones que construimos con los demás. Los lazos que nos unen a las personas que queremos. Y la conexión entre Kerem y Hande es un claro ejemplo de ello. Una conexión que trascendió la pantalla y que nos enseñó que el amor puede tomar muchas formas. Así que, amigos míos, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me motiva a seguir creando contenido nuevo y emocionante para ustedes. Su feedback es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció la dedicatoria de Kerem a Hande? ¿Creen que su relación amorosa podría haber tenido un final diferente? ¿Qué les pareció la llamada telefónica? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llegar a más amantes del salseo turco. Ya saben, un clic no cuesta nada y nos ayudan un montón. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Y con esto me despido por hoy. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo.
No se olviden de ser felices y de seguir soñando con sus estrellas turcas favoritas. Adiós. Y recuerden, el salseo turco nunca descansa. Hasta la próxima.